y allí la que gobernaba sobre ese lugar era Diana de los Efesios, un demonio. Y dice la escritura que él trató de que eso pudiera caer, pero los de Éfeso gritaron por 2 horas seguidas: viva Diana de los Efesios. Eso quiere decir que había como una adoración pública a ese demonio, un demonio que estaba aferrado allí en ese lugar. Hoy, qué bueno que podamos estar allí públicamente adorando y glorificando el nombre del Señor. Bien, hoy quiero hablar acerca de un tema interesante para nuestras vidas. Yo creo que nosotros tenemos siempre una actitud en medio de esta sociedad, una actitud prevalente, y es el deseo de triunfar, de salir adelante y de lograr cosas para nosotros mismos. De hecho, cada persona tiene la actitud de querer lograr más y de alcanzar más. Pero ¿esa es la actitud que deberíamos de tener según la Biblia? Mire, muchos predicadores y muchas iglesias le enseñan a la gente que nacieron para triunfar, que nacieron, de hecho había una, yo creo que todavía existe, un programa que llamaba Descubre el campeón que hay en ti. Era un programa cristiano. Pero la Biblia nos habla de cosas diferentes. Nos dice que nuestra actitud no debe ser la de buscar el triunfo, sino de buscar la gloria de Dios, la exaltación de Dios y buscar la bendición de Dios. Y quiero hoy tomar un texto de la Escritura que creo que hemos escuchado o leído en muchas ocasiones. Quiero tomar Filipenses capítulo 2 y el versículo número 5, donde nos habla de la kénosis de Cristo. Quiero hablarles acerca del despojo del Señor. Y dice en el texto número 5, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. El apóstol Pablo inicia fuerte este pasaje porque dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. No tengan la actitud del mundo, no tengan la actitud de las personas, no tengan la actitud de la sociedad que lo rodea. Tengan la actitud, ¿pero de quién? De Cristo Jesús. ¿De quién debemos tener la actitud? De Cristo Jesús. Mira a su vecino y dígale: tenga la actitud de Cristo. Tenga la actitud de Cristo. Bueno, a algunos les da pena, entonces levante su mano derecha y diga: yo debo tener la actitud de Cristo. A veces las actitudes que tenemos no son actitudes correctas, son actitudes incorrectas. Y aquí nos dice que la mejor actitud que deberíamos de tener es la actitud de Cristo Jesús. Y uno tendría que preguntarse: ¿cuál es la actitud de Cristo Jesús? ¿Cuál era la actitud que tuvo Cristo? ¿Cuál fue la actitud que tuvo el Señor Jesús? Y aquí nos encontramos con la actitud de Cristo. Dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Mire, interesante. Entendía, conocía. A veces pensamos que la humildad tiene que ver con el hecho de desconocer nuestra posición. Pero el Señor Jesús sabía quién era, pero no vio eso como algo a lo que pudiera aferrarse, sino que dice la Escritura que en el versículo 7, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y el versículo 8 dice: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Cómo le parece eso? Mire, interesante, y yo quiero que hoy podamos mirar el despojo de Cristo. Quiero que podamos mirar cómo Dios, el Señor Jesucristo, se humilló y se despojó, se quitó todo esto para poder tener o poder ayudarnos a nosotros. Me parece que es interesante porque nosotros siempre pensamos que Dios lo que quiere para nosotros es exaltación, pero lo que Dios busca para nosotros es humillación para que la exaltación pueda venir. ¿Cuántos dicen amén? Y mire que es interesante porque Dios permite a veces que pasemos por situaciones duras para que cuando vengan las buenas, las podamos disfrutar mejor. No hay nadie que pueda, yo no sé si le ha pasado alguna vez, pero por ejemplo, no sé si ha pasado tiempos en donde no ha comido carne. ¿Sí le ha pasado? Y luego cuando la vuelve a comer, ¿cómo le sabe? Mejor, ¿cierto? O cuando no ha podido comer algo que le gusta y pasa tiempo y lo vuelve a comer, ¿cómo siente el sabor? Lo siente maximizado, lo siente mejorado. Aquí encontramos que el Cristo pasó por la humillación para luego recibir
la exaltación. Versículo número 9 dice, por lo tanto, o sea, por lo que les vengo diciendo, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres. ¿Por qué Dios exaltó al Señor Jesucristo? Se me fueron, no se me vayan, por favor. ¿Por qué Dios exaltó al Señor Jesucristo? Porque se humilló, porque entregó todo, porque renunció a todo. Y miren lo que sigue diciendo el versículo siguiente, dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y el versículo número 11 dice, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Qué interesante es eso, ¿cierto? Hoy vamos a mirar entonces en qué consistió el despojo de Cristo. ¿Qué es lo que debemos de imitar? Porque ¿qué es lo que nos dice el Señor? El apóstol Pablo, perdón. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Que debemos tener la actitud de Cristo. ¿Y qué fue a lo que renunció Cristo? Para que nosotros también podamos hacer eso a lo cual renunció el Señor Jesucristo. Entonces hoy quiero que podamos mirar lo que dice la Escritura acerca de la renuncia de Cristo y podamos entender algunas cosas. Lo primero que podemos encontrar es que el Cristo renunció a su gloria celestial. ¿A qué renunció Cristo? A su gloria celestial. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Él renunció a su gloria celestial. Una gran pregunta, y uno lo que tiene que entender, es que Cristo no llegó a ser Dios. Cristo no nació o no apareció o no tuvo su primera aparición en Belén cuando nació, ni tampoco fue una creación divina. El Señor Jesucristo no es una creación divina. El Señor Jesucristo no es una creación de Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Es diferente ser una creación de Dios a ser Dios, porque resulta que cuando pensamos en las creaciones, toda creación está supeditada a lo que Dios le hizo para ella. Entonces, toda creación puede que sea inmortal, pero no es eterna. Pero además de eso, no tiene el poder del Creador. No tiene el poder del Creador. Por ejemplo, nosotros como humanos estamos creando máquinas cada vez más avanzadas. Estamos creando inteligencia cada vez más avanzada, pero ninguna de esa inteligencia ni ninguno de esas máquinas será como nosotros. ¿Cierto que sí? Por más perfecta, por más capaz, por más humana que parezca, ninguna máquina podrá ser como un ser humano. ¿Por qué razón? Porque es una máquina, porque las cosas no son iguales a su creador. La creación no es igual al creador, pero el Señor Jesucristo no es una creación. Algunas sectas piensan que el Señor Jesucristo es una creación, pero la Escritura dice, que en el texto dice claramente, aunque era Dios, el Señor Jesucristo no es una creación, es el creador. De hecho, en el libro de Colosenses dice que el Señor Jesucristo fue el que hizo todas las cosas, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Cuando dice por Él es que el Señor Jesucristo hizo todos los seres vivos. Todo lo que vemos fue hecho por el Señor Jesucristo. Por eso no podemos decir que Cristo es una creación, sino que es el creador. Por eso no puede compararse a nada en la tierra. Y aquí nos dice el texto, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Qué hizo Él? Se despojó. ¿Se despojó de qué? De su gloria celestial. Una gran pregunta es, ¿a Dios le dará hambre? En el Salmo 50, Dios interpela al pueblo, a su pueblo, y le dice, si a mí me diera hambre, no te lo diría a ti. Usted imagina que llegue a su casa a Dios y le diga, tengo un hambre, ¿uno quién le da a Dios? ¿Cierto? Pero no nos pide Dios comida. A Dios no le da hambre, a Dios no le da las debilidades del ser humano. Pero ¿sabe qué hizo el Cristo? Renunció a su posición de Dios para venir a sentir las molestias del hombre en la tierra. Renunció, y por eso es que la Biblia dice que Cristo, aunque era Dios, sintió hambre, sintió sed, se pudo morir. Renunció a su gloria celestial. Renunció a todo. Imagínense cómo será el cielo. A veces uno reniega del lugar en donde está, pero
y a veces compara el lugar en donde está con otros lugares y dice, yo quisiera vivir en tal lugar, yo quisiera vivir en tal parte. A veces uno va a ciertas partes donde dice, ay, tan bueno vivir aquí, ¿cierto? Tan lindo que sería vivir acá. Pero imaginen cómo será el cielo, la gloria celestial. Y el Señor renunció a la gloria celestial para venir a estar con nosotros. Y aquí tenemos que hacernos una gran pregunta. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad para servirle a Dios? A veces estamos muy cómodos en las cosas que hacemos, en los lugares en donde vivimos o en las situaciones en que estamos experimentando. Pero a veces lo que Dios busca es que podamos renunciar a esas cosas para poderle servir. El Cristo renunció al cielo para poder venir a esta tierra. Lo primero que renunció el Cristo, ¿qué fue? A la gloria celestial. Pero lo segundo, dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Lo primero es que renunció a su gloria celestial, o sea, renunció a la posición o al hecho de estar en el cielo. Pero segundo, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Mire, el Cristo nació, tomó el cuerpo de un ser humano y nació como una persona normal. Pero Cristo pudo haber nacido y pudo haber nacido siendo un rey. Pudo haber nacido en una cuna de oro. Pudo haber nacido y podríamos pensar que pudo haber sido el hombre más arrogante del mundo porque era Dios, porque es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pudo haber nacido en medio de una posición social muy alta, muy exaltada. Pero lo que nos dice la Escritura es que lo segundo que hizo el Señor fue que tomó una posición de humildad. Primero, renunció a su gloria celestial. Pero lo segundo, tomó una posición de humildad. ¿Cómo nació el Cristo? ¿De qué manera nació el Cristo? Lo que nos cuenta la Escritura es que el Cristo decidió que iba a nacer en una familia humilde. ¿Qué era José? ¿Cuál era la profesión de José? La Biblia nos dice que era carpintero. La situación más explícita que según Marcos nos declara es que más bien era artesano. Los carpinteros que trabajaban con madera eran los que le servían a los reyes, porque los reyes eran los únicos que podían pagar la madera en ese tiempo. Pero más bien lo que era José era artesano, hacía casas para los pobres, para la gente pobre. Era como un albañil, una persona que trataba de trabajar de una manera muy humilde. ¿Sería que José era rico? No. ¿Cuál era la riqueza de José? Tener una familia bonita, ¿cierto? Porque resulta que José, cuando es advertido que tiene que irse desde Israel para Egipto, no tenía plata. Ahora, ese dinero con el que se pudo ir, ¿quién se lo dio? Los Reyes Magos. Los Reyes Magos vinieron y le trajeron sus tesoros para que él pudiera irse y estar en Egipto. Usted imagina, los hermanos de Venezuela hoy están que se vienen. Y muchos están diciendo, Dios mío, ¿cómo me voy de este país que va a ser invadido por Estados Unidos? Pero lo que sucedió con él es que no tenía lo suficiente, tal vez para trasladarse, pero Dios le proveyó. Pero lo que nos muestra esto es que no eran personas adineradas. La Biblia dice que cuando alguien tenía un hijo, debía presentarlo al Señor y presentar una ofrenda por ese hijo. Y la Biblia nos dice claramente que José y María presentaron por ese niño, por el niño Jesús, 2 palominos. Y 2 palominos era lo mínimo que debía presentar una persona por un hijo. ¿Qué nos muestra eso? ¿Cómo eran ellos? Pobres. Personas que no tenían mucha riqueza. A uno no le gusta que le digan pobre, ¿cierto? ¿Cierto? De hecho, a uno dicen, ¿usted es pobre? No, yo soy yo tan pobre no soy. Sin embargo, ¿nosotros qué somos? Pues pobres, ¿cierto? Pobres, porque muchos de nosotros no tenemos una casa propia, nos toca trabajar todos los días porque si no, no podemos mantenernos, pero en medio de esa clase social
fue que nació el Señor Jesús. No decidió, no escogió, porque ¿quién escogió el hogar en donde iba a nacer el Señor Jesús? Él mismo. El Padre envió al Señor Jesús y dice la Biblia que Él escogió dónde nacer. ¿En dónde nació el Señor Jesús? En un lugar humilde, en un lugar de pobreza. Pero además de eso, no solamente Él decide nacer en un lugar humilde, sino que nos dice la Escritura que eligió la posición de un esclavo. Los israelitas habían sido dominados por Roma. Roma había tomado a Jerusalén y a Israel y la había sometido. E Israel era una colonia romana en el tiempo de Jesús. Entonces entendemos que todos los israelitas eran tributarios de Roma, por lo tanto eran esclavos de los romanos. ¿El Señor Jesús nació en qué población? ¿Nació como romano? No. ¿Nació cómo? Como judío. Eso quiere decir que nació bajo la situación de la explotación y la esclavitud. Entonces, lo que podemos encontrar es que primero renunció a su gloria celestial, segundo, nació en una posición de humildad, pero lo tercero, nació en una posición en donde él mismo se sometió a la esclavitud. Se sometió a vivir como esclavo, a vivir como alguien que tenía que tributar. De hecho, es interesante porque la Biblia dice que un día vinieron y le dijeron a Pedro, ¿tu Señor no paga el impuesto? Y él fue y le dijo, Señor, nosotros pagamos el impuesto, ¿no? Eso a veces pasa, que una de preguntas como raras, ¿cierto? A veces yo a veces voy y le pregunto a mi esposa, amor, nosotros íbamos a ir a tal cosa. Y ella me dice, pues, ¿qué? Usted debería saber, ¿no? ¿Cierto? Pero Pedro ahí le dice a Jesús, Señor, ¿pagamos el impuesto o no? Y él le dice, ¿usted qué opina? ¿Uno a quién le cobra el impuesto? ¿A los extranjeros o a los hijos? Pues a los extranjeros. Pues nosotros no somos extranjeros, somos hijos. Pero para que no se enojen, vaya, tome un anzuelo, saque un pez, ahí va a encontrar una moneda y pague el impuesto por usted y por mí. Qué interesante. O sea que Jesús nació como esclavo, nació como tributario, nació como alguien que tenía que dar cuentas a los demás, nació como alguien sometido a leyes que eran injustas. Así nació el Cristo. ¿Cómo le parece eso? O sea, él pudo haber nacido de otra manera. Nosotros no pudimos escoger nuestra familia, ¿o sí? Si usted hubiera podido escoger su familia, hubiera escogido la familia en donde nació. Bueno, la pastora fue muy sincera. Todos yo creo que estaban por decir, sí, claro, mi familia es muy linda. La pastora dijo, no, yo no hubiera escogido mi familia, hubiera escogido otra familia. Seguramente hubiéramos escogido una familia en Estados Unidos. Hubiéramos querido ser monos, ojiazules, con el rostro del sol. Pero resulta que nacimos con el sol que nos miró, que nos quemó. No escogimos nuestra familia. Pero el Señor Jesús sí pudo escoger su familia. ¿Y cuál escogió? Una familia pobre. No pudimos escoger nuestra nación de nacimiento. No pudimos decir, vamos a nacer en Estados Unidos, o en Israel, o vamos a nacer en un pueblo europeo para que podamos caminar con garbo y con estilo por la calle y con glamour y ser millonarios. No pudimos escoger, nacimos en Colombia, un país revolucionado, convulsionado del tercer mundo. Pero Jesús sí pudo escoger dónde nacer. ¿Y qué escogió? Ser esclavo. Qué interesante, vamos entendiendo algunas cosas interesantes. Pero además, entonces, hasta ahora hemos mirado tres cosas. Primero, Jesús nació. Primero, renunció a su gloria celestial. Segundo, nació en humildad. Tercero, nació bajo la esclavitud. Pero cuarto, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Mire, el Señor Jesús es Dios. Dígalo conmigo, el Señor Jesús es Dios. No se deje convencer de otra cosa. Por ahí sectas que dicen que el Señor Jesús no es Dios. Mentiras. Porque la Biblia nos cuenta que hay un Dios representado en tres personalidades distintas.
Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Si quiere saber un poco más acerca de la Trinidad, visiten mi canal de YouTube. Allí hay una predicación que se llama 3 en 1. Y que pueda ver esa predicación donde hablamos de la Trinidad y cómo la Trinidad aparece explícita en la Escritura. Pero lo que nos dice la Escritura es que el Señor Jesús, siendo Dios, ¿Dios se muere o no? ¿Dios se puede morir? No, no se puede morir. ¿Cómo podemos matar a Dios? No hay manera de matarlo. Entonces resulta que para que Cristo pudiera morir, tuvo que renunciar a su posición divina para poder morir. Ahora, Él se humilla para morir, pero no muere de cualquier manera. Él pudo haber muerto de viejo. Él pudo haber muerto de viejo en una cama, dando, mire, muchos de hecho, una señal de la bendición de Dios para algunos era morir en la cama de viejo, lleno de riquezas y lleno de bendición. Y eso nos dice la Biblia que pasó con Abraham. 176 años tenía Abraham cuando se murió. 176 años. De 120 años murió Moisés. Nos dice la Biblia que Moisés, las manos de Moisés nunca temblaron, ni sus ojos se oscurecieron. O sea, tenía 120 años. Usted imagina un viejito hoy de 120 años, ¿cómo es? ¿Cómo será un señor de 120 años hoy? ¿Cierto? Sí, ¿cierto? Usted no ha visto que los viejitos como que ya, y uno les va a hablar, mijito. Pero no, la Biblia dice que Moisés murió de 120 años, nunca se oscurecieron sus ojos, o sea, siempre vio, y nunca temblaron sus manos, no era que, no. Pero el Señor Jesús no murió de 120 años, no murió de viejo, murió a la edad de 33 años. Cuando uno piensa en que una persona tiene 33 años, ¿cómo está? ¿Vieja? Está joven, está muy joven, ¿cierto? Yo apenas tengo 7 años, y imagínense. Ahora, el Señor Jesús murió de 33 años. Además de eso, no tuvo hijos, no tuvo esposa. Pero lo más tremendo del asunto fue que no murió de una manera normal, sino que murió en la cruz como morían los criminales. Como morían los criminales. Hoy hay países que todavía tienen la pena de muerte. Y hay algunas formas de muerte que son muy bárbaras, ¿cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, hay tres opciones para la pena de muerte: la silla eléctrica, la cámara de gas o la inyección letal. La silla eléctrica es que le pasan energía o electricidad hasta que la persona se muere. La cámara de gas es que sueltan un gas que adormece a la persona pero que la ahoga. Y la inyección letal es que le aplican una inyección que paraliza el corazón. Son muertes terribles, pero no son tan crueles. Hay otras partes en donde ahorcan a la persona. Saddam Hussein fue ahorcado para morir. Son penas de muerte que parecen muy terribles, pero la pena de muerte del Señor Jesús fue la cruz. Fue latigado, le pusieron una corona de espinas, le arrancaron la barba, lo golpearon con palos. Después de eso lo pegaron a una cruz con clavos, y la Biblia nos dice que murió allí desangrado. Una muerte terrible, una muerte cruel. Lo cuarto es que el Señor decidió morir de una manera espantosa. Mire, la gente dice siempre y piensan que si uno es creyente va a tener ciertas cosas, va a tener ciertas situaciones y va a tener ciertas bendiciones aseguradas. Y resulta que más bien es lo contrario. Hay gente que dice, si usted es un verdadero creyente, no va a morir una muerte trágica. ¿La muerte de Jesús cómo fue? La más trágica que uno pudiera llegar a pensar.
Pero además de eso, sus siervos, ¿cómo murieron los apóstoles? La historia nos cuenta, por ejemplo, que a Bartolomé lo tiraron desde el pináculo del templo al suelo, desde una distancia más o menos, eso tiene como unos 19 metros, al suelo, y cuando cayó no se murió, y cuando cayó no estaba muerto, pero estaba totalmente quebrado, estaba agonizando, y allá lo cogieron a patadas hasta que se muriera. La Biblia nos cuenta de Esteban. Esteban tenía 22 años cuando lo mataron. No era un viejo, no tenía hijos, no se había podido casar. 22 años cuando lo mataron, pero lo que nos cuenta la escritura es que lo mataron a punta de pedradas, le tiraron piedras hasta que se murió. La historia nos cuenta que todos los apóstoles murieron de una manera trágica. A Pedro lo crucificaron y él dijo: no soy digno de morir como el maestro, y lo voltearon boca arriba, peor todavía. Eso nos muestra que a veces pensamos que Dios nos envió a esta vida a pasar bueno y a vivir una vida de bendición o de prosperidad, según lo que la gente dice, pero Dios nos mandó a este mundo más bien a sufrir. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo le parece eso? Mire, hay una iglesia, una secta que se llama Pare de Sufrir. Pare de sufrir. Pero resulta que la Biblia nos dice que lo que nosotros debemos de hacer acá es sufrir. Pasar por penalidades, pasar por momentos difíciles, porque después de eso vendrá una recompensa. Entonces, hemos encontrado algunas cosas interesantes. El Cristo renunció a su gloria celestial. El Cristo nació en humildad. El Cristo nació como esclavo, y el Cristo vino y murió de una manera terrible. Pero ¿qué pasó? Después de experimentar esas situaciones, ¿qué pasó con el Cristo? Miren lo que dice el versículo número 9. Por lo tanto, o sea, por esta razón, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Qué hizo Dios? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hoy declaramos en el nombre de Jesús las cosas y estas deben suceder. Hoy en el nombre de Jesús se someten los demonios. Hoy en el nombre de Jesús se rompen las maldiciones. Hoy en el nombre de Jesús se abren los cielos. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Siempre había pasado? ¿Siempre había sucedido? No, porque el nombre de Jesús hoy tiene un gran valor a causa del sacrificio que él hizo. Mire, que es interesante porque nos dice que el nombre de Jesús siempre había tenido ese poder, sino que se le dio ese poder, ¿cuándo? Cuando se entregó, cuando murió, cuando dedicó su vida por nosotros. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres. ¿Y qué pasa con el nombre de Jesús? Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Démosle un aplauso al Señor. Para la gloria de Dios el Padre. Hoy declaramos que Jesús es el Señor. Y lo decimos para la gloria de Dios el Padre. Entonces, Cristo renunció y vino sobre él una bendición. Pero, ¿para qué renunció Cristo? ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue el deseo? ¿Cuál fue el anhelo de la muerte de Cristo? ¿Por qué Cristo tuvo que hacer todo esto que hizo? Pues miremos lo que dice el versículo número 8. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Por qué Cristo pasó por todo esto? Para que usted y yo pudiéramos ser bendecidos. Renunció a todo para dárnoslo todo a nosotros. Pensemos en los padres, en las madres. Mire, se habla mucho de la labor de la madre, una labor abnegada, pero ¿qué de los padres que a veces renunciamos, sufrimos en silencio, no nos quejamos? ¿Qué de esos padres que no se quejan
y no dicen lo malo que les va en el trabajo o en el lugar en lo que tienen que hacer? ¿Qué de esos padres que no se quedan cuando están enfermos y se quedan callados, tratando de que los hijos puedan estar bien? ¿Qué de esas madres que luchan solas, que enfrentan situaciones, de esas que se levantan en las mañanas y tienen que atender a sus hijos, pero también se tienen que ir a trabajar, y hay días en donde dicen, ¿sí será que necesito ese trabajo o no? ¿Qué hay de esas madres que renuncian a comerse en algo que quieren por darle a sus hijos? Pues esa fue la actitud de Cristo, pero multiplicada por miles de millones. El Cristo dijo, yo renuncio a todo con tal de que ellos puedan estar bendecidos. Con tal de que ellos puedan ser bendecidos. Que puedan tener salvación, que puedan tener una familia, que puedan tener una bendición. Yo renuncio a todo, dijo el Señor Jesús, para que ellos, mis hijos, puedan ser bendecidos. Hay gente que dice, nadie ha hecho nada por mí. Mira hacia el cielo. El Señor Jesucristo entregó su vida por usted. Nadie ha hecho nada por mí. El Señor se entregó y dejó el cielo para que nosotros pudiéramos estar bendecidos. Pero por último, quiero terminar con este versículo. Versículo número 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Renuncia. La palabra kenosis significa despojo, despojarse, renunciar. Decir, no voy a estar participando de eso. Eso es mío, pero yo renuncio a eso. No lo voy a atesorar, no lo voy a guardar, renuncio a eso. Y mire algo interesante. La actitud de renuncia trae la bendición consigo. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que renunciamos a algo, Dios lo trae para nosotros. La Biblia nos cuenta también la historia de Abraham. Y Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo. Y este hombre estuvo esperando ese hijo por años. Y cuando tenía 100 años y la esposa tenía 90, Dios hizo un milagro y le dio un hijo. Piensen eso. La Biblia dice que el milagro fue tan grande que Dios rejuveneció a Sara. Usted imagínese una mujer de 90 años, ¿cómo será? Usted ve una mujer de 90 años, usted no va a sentirse atraído físicamente a ella. Pero la Biblia dice que Sara tenía 90 años y los reyes la veían y la querían para ellos. ¿Usted cree que un rey va a coger una viejita? Dígame, perdón. ¿Usted cree que un rey va a querer tener algo con una anciana, una persona mayor? Seguramente no. ¿Cierto? Seguramente no. Pero Sara parecía tan joven y se veía tan bien que los reyes querían tener algo con ella. Y Dios hace que esta mujer llamada Sara a los 90 años pueda dar a luz. 90 años. Hemos escuchado de mujeres que a los 50, 45 años tienen un hijo, pero una mujer a los 90 es imposible que pueda dar a luz. ¿Cómo querrían ese niño? Piense usted cómo sería de cuidado y de guardado ese niño. Mire, usted ha visto que hay padres, hay hombres, hay mujeres que tienen hijos y los tienen en su vejez. ¿Cómo los quieren? Los quieren más que a cualquier otra cosa, ¿cierto? De hecho, la Biblia dice eso. Lo quería más porque lo tuvo en su vejez. Habla de Jacob. Dice que tuvo a un hijo en su vejez y que lo quería más que a todos los demás. Claro. Tenía una predilección por ese niño. Ese niño creció y cuando tenía 15 años, piensen eso, 15 años con ese niño, yo creo que Abraham veía por los ojos de ese niño. ¿Cómo criarían a Isaac? A todo dar. Eran riquísimos, le dieron de todo. Pero cuando tenía 15 años, Dios le habla a Abraham y le dice, dame a tu hijo, a tu primogénito, a tu preferido, a Isaac. Y él no cuestiona a Dios, sino que va 3 días de camino a entregar ese hijo. ¿Se imagina el dolor que sentía Abraham? Saber que tenía que sacrificar a su hijo, a su único hijo. Y Dios como que le mete el dedo en la llaga a Abraham porque le dice, dame a tu hijo, a tu primogénito,
al que más amas, a Isaac, como que cada palabra iba entrando en el corazón. Y 3 días de camino, eso no era que se resolvía en un momento, 3 días de camino. Pero recordamos la historia, Dios detuvo la mano de Abraham y no tuvo que matar al niño. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando renunciamos a algo, Dios nos lo da. Dios nos bendice. Mire, porque la Biblia dice que cuando Abraham levantó la mano para matar al muchacho, es que es una escena muy dramática, porque Isaac tiene que cargar la leña y Abraham lleva el cuchillo. E Isaac le pregunta, papá, llevamos la leña, llevamos el cuchillo, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Se imagina Abraham lo que sentía? Para decirle, es que es usted. Terrible. Pero lo que nos dice la Escritura es que cuando levantó la mano, Dios le dijo, detente, porque he visto que eres fiel y no me negaste a tu hijo. Por cuanto no me negaste a tu hijo, yo te daré una gran bendición. Mis hermanos, cuando renunciamos, Dios nos da una gran bendición. Ahora, estoy hablando de renunciar a querer que nosotros podamos salir adelante y tener lo mejor. Cuando renunciamos a eso, yo no estoy diciendo que renuncie a su trabajo, no venga mañana a decirme, pastor, yo renuncié como usted me dijo. Aleluya, aquí estoy para que miremos a ver qué hacemos. Es que me ha pasado, recuerdo que una vez en una iglesia, y hermanos, es el momento de servir al Señor y usted puede hacerlo. Y el otro día una hermana me dijo, pastor, voy a acompañarlo a visitar porque renuncié al trabajo. No, esa no era la idea, hermano. Pero dentro de esas situaciones, mis hermanos, cuando renunciamos a creer que somos los más importantes, que tenemos que tener lo mejor, cuando renunciamos a esa idea, Dios nos va a bendecir. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Miren que es interesante porque el apóstol dice, tengan la misma actitud mía, tengan la misma actitud del apóstol Pedro, tengan la misma actitud del apóstol Juan. Lo que dice es, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. No tengan la misma actitud de los demás, sino la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que se despojó, que entregó. Mis hermanos, hay algunos que tratan, mire, yo no logro entender cómo es esta teología tan extraña, pero hay algunos que tratan de hacerle creer a uno que el Señor Jesucristo es que era rico, que estuvo en la tierra y que tenía una gran cantidad de cosas y de riquezas. Cuando el apóstol Pablo dice del Señor Jesús que Él se hizo pobre. Es que estamos leyendo el texto y dice que nació en medio de ¿qué? De la pobreza. Uno de los que querían seguir al Señor Jesús se le acercó y dijo, Señor, te voy a seguir a donde vayas. Y el Señor le dijo, mire, las aves del cielo tienen nidos y los zorros tienen madrigueras, pero el hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea, no tenía ni una almohada, no tenía ni cama, no tenía ni siquiera una casa propia. ¿Cuáles son las riquezas de Cristo aquí en la tierra? No fueron ningunas, porque renunció a todo eso. Nos quiere mostrar al apóstol Pablo como un hombre empresario y rico, o al apóstol Pedro o al apóstol Juan como un hombre que era millonario. Pero ¿cuáles fueron las empresas que montaron los apóstoles si antes renunciaron a sus redes por seguir al Señor? Y el apóstol Pablo dijo, yo he pasado por hambre, por escasez, por desnudez. ¿Sabe usted qué es no tener que ponerse? No, pero no de lo que dicen las mujeres. No, eso de lo que dicen las mujeres que ponen una cantidad de ropa en la cama y no tengo que ponerme. No, eso no. Eso de que uno no sabe qué ponerse porque no hay nada que ponerse. Eso lo experimentó el apóstol Pablo. Eso lo experimentó el apóstol Pablo. No tener que ponerse, no tener que comer. Mis hermanos, hoy es el día de renunciar y permitir que Dios nos pueda bendecir. Hay gente que dice, no, pero es que usted lo desanima a uno. No, yo lo animo, le animo a que usted pueda creer que cuando renuncia, Dios lo puede bendecir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le decimos al Señor que queremos tener la misma actitud de Cristo? ¿Qué tal si nos levantamos y decimos, queremos tener esa actitud de Cristo? Señor, en el nombre de Jesús, hoy oramos y te damos gracias
porque tú eres fiel. Gracias por haber renunciado. Gracias porque has renunciado a tu poder, a tu gloria. Has renunciado, Señor. Renunciaste a tu riqueza. Renunciaste, Señor, a tu comodidad para venir a nacer humilde, esclavo, en medio de dificultades, para venir a morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque por esa muerte, gracias, Señor, porque por esa renuncia, gracias, Señor, porque por esas situaciones hemos sido llevados a una gloria de bendición, a una gloria eterna. Hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos que conforme tu misericordia y tu bondad, tú nos ayudes, Señor, a vivir para ti. A vivir para ti. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que podamos tener esa misma actitud que tuvo Cristo. Esa actitud de entrega, esa actitud de renuncia, esa actitud de buscarte, Señor, de entregarnos y de vivir para ti, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque moriste por nosotros, porque moriste para darnos vida, porque moriste para darnos salvación, porque moriste para darnos vida eterna. Hoy en tus manos nos entregamos, Señor, y te pedimos que hoy puedas ayudarnos, Señor, a renunciar a aquellas ideas, pensamientos egoístas y podamos vivir para ti, Señor. ¿Qué tal que ahí con sus manos levantadas podemos decirle al Señor, Señor, gracias? Quiero pedirle a mi esposa y a Miguel si podemos cantar una canción que